Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, hace un ratito en la primera meditación hablábamos con el Señor de recibirlo, sobre todo también en la liturgia, ¿verdad? Recibirlo en las celebraciones, recibirlo en el ámbito propio de lo que son los actos religiosos. Ahora, como bien sabemos, y también hicimos alguna referencia, al Señor también lo tenemos que recibir en la vida cotidiana. Lo tenemos que recibir en todo. No sé si supiste, hace poquito un periodista le preguntó al Papa, a nuestro Papa León, si había algún libro que él pudiera leer para entenderlo mejor, ¿no? Además de las obras de San Agustín, naturalmente, ¿no? Y entonces el Papa parece que se quedó pensando y unos días más tarde se refirió a un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios, de un autor que se llama Lorenzo, pero que ni siquiera puso su apellido al publicar el libro. Y bueno, el Papa después le transmitió esto, no sé si buscó a ese periodista o lo dijo y el periodista se dio por enterado. La presencia de Dios en lo cotidiano, la presencia de Jesús en todas las actividades de nuestras habituales, es también donde acogemos a Dios, donde lo vamos haciendo vivir en nuestra vida, donde hacemos que se haga presente en nuestro corazón y a través de nuestro corazón en el corazón de los demás. Todos tenemos la necesidad, si querés, esa necesidad de que Dios reine, ¿verdad? Yo creo que ustedes y yo, por estar aquí, entre otras cosas, manifestamos que nos damos cuenta de ello. A mí me llama la atención como a veces, ¿no? Pienso en tanta gente que no piensa nunca en Dios, o que piensa muy poco en Dios. O sea, cada vez hay más pacientes. De paso, te pedimos, Señor, que volvamos a ser apóstoles y que volvamos a hablar de vos para que la gente vuelva a tenerte presente, ¿no? Pero cada vez hay más pacientes que me dicen que no rezan. O sea, que no rezan nunca. Hay otros, gracias a Dios, que todavía te dicen, sí, yo rezo todas las noches porque mi papá, el otro día uno me decía, y me encantó, un hombre me decía, no, mi papá me enseñó a rezar. Qué bueno que haya sido el padre, ¿no? El varón que enseñó a rezar. Fantástico, pero hay mucha gente que no, y que por lo tanto ni siquiera a la noche reza. Vos y yo, con el Papa, vos y yo, con las enseñanzas que hemos recibido, procuramos tener al Señor presente, bueno, muchas veces a lo largo del día, todo el tiempo, ¿verdad? Deberíamos decir. Jesús, que te hiciste hombre para divinizar toda la naturaleza humana, por lo tanto, para divinizar todas y cada una de las acciones de los hombres, ayúdanos a que en cualquier cosa que hagamos, estemos con vos, que nos demos cuenta que estás ahí a nuestro lado, acompañándonos, y que como seguramente hiciste algo de eso, obvio, ¿no? Jesús, no sé, si hay aquí algún cirujano, Jesús no hizo una operación de cirugía, aunque curó gente, digamos, ¿no? Pero no de esa manera. Pero es perfectamente equiparable muchas de las cosas que hizo Jesús con cualquiera de las cosas que hacemos nosotros, o con todas ellas, mejor dicho. Y por lo tanto, no solo nuestras acciones pueden ser divinas si las hacemos
en su presencia y las hacemos con su corazón, con su mente, a la manera que Él las hacía, sino que además nos unen a Él, porque nos hacen que nuestras acciones tengan otro sentido, tengan el sentido de lo divino, el sentido de Dios. Y estaremos así recibiendo a Dios en nuestro hacer. Somos hijos porque hemos sido creados por Él y hemos sido regenerados en el bautismo en su sangre, ¿verdad? Pero ahora nos toca procurar vivir en su presencia, recordar que todo es posible hacerlo de manera sobrenatural, de manera divina, de manera que expresemos su amor, de manera que, digamos así, lo acojamos y lo mostremos a nuestro Dios. Ayúdanos, Jesús, a que tengamos esta ilusión, Estuve hablando, el otro día fui a comer con un amigo, estaban sus dos hijos comiendo con nosotros. La hija mayor tiene 17 años y me llamó poderosamente la atención que el año que viene tiene que hacer el último año secundario, pero ya está convencida o quiere estudiar ingeniería mecánica. Y yo la miré así y dije, sí, entiendo que me mires de esa manera, porque incluso fui a una clase en la que nos contaban qué es lo que es ingeniería mecánica y todos eran hombres, todos me miraron así como estás mirando, y eran todos medio peculiares, porque claro, hay pocos ingenieros mecánicos, ¿no? Bueno, también siendo ingeniero mecánico y siendo una chica que estudia ingeniería mecánica, se puede allí hacer algo, todas esas acciones, no solo el estudio, sino que después la mecánica en sí misma es algo agradable al Señor, es algo donde recibimos al Señor, es algo donde servimos a los demás con ese trabajo, porque bien sabemos que en todo lo que hacemos está el Señor, si nosotros queremos que esté, si nosotros nos empeñamos en hacer que esté. Si lo llamamos, si lo invocamos, si nos apoyamos en Él, si con nuestra acción queremos alabarle. Qué maravilla es nuestro Dios, que está al lado nuestro en todo momento y que ni siquiera nos hace falta, te iba a decir de vuelta porque ya te dije, ¿no? Cerrar los ojos para por ahí concentrarnos más, ¿no? Ni siquiera nos hace falta cerrar los ojos para darnos cuenta. Por eso, una cosa que te pedimos, Señor, es que nos ayudes a hacer hábitos en los que te llamemos, te traigamos, que porque lo estuvimos charlando con vos en el silencio, por ejemplo, de aquí, de la capilla, del oratorio, y que estuvimos imaginándonos, bueno, entonces cuando, por ejemplo, un lugar especialmente difícil, sobre todo para los varones, ¿no? En la calle, ¿no? O sea, mientras manejamos, ¿puedo manejar con vos? Mientras manejo, ¿puedo vivir en tu presencia? ¿Puedo acogerte? ¿Puedo incluso acogerte en la maniobra que no me gusta del otro automovilista? ¿Puedo o no puedo? La verdad que por dentro estás pensando, me la está poniendo difícil, ¿no? Bueno, es que si puedo, me la pongo difícil a mí mismo porque te confieso que es algo que personalmente me cuesta. Y con lo que tenemos que luchar, ya no solo yo, todos, en cada momento para decir, bueno, muy bien, voy a recibir al Señor en lo que me trae el tráfico. Que hay momentos en los que, no sé, la calle se libera y uno va contento y feliz porque puede avanzar, y otros momentos en los que algunos más impacientes, pues nos cuesta, ¿verdad?
Imagínate al Señor subido en su burrito, yendo de aquí para allí. Imagínate llevándolo en tu auto. Imagínate saludándolo en alguno de tus hijos al llegar a casa, con alegría. Otra vez un padre me decía que había llegado a su casa y conforme había llegado a su casa había visto unas cosas tiradas, había ido hacia donde estaban los hijos teóricamente estudiando, no estaban estudiando ahí, escuchó gritos, estaban peleándose en otro lado. Entonces, la conclusión fue que en vez de saludar amablemente y con cariño a su mujer y a sus hijos, empezó a los gritos. Bueno, ¿qué puedo hacer? Me decía ahí, mirá, lo que puedes hacer es prepararte antes de llegar, rezar un poco y a pesar de que encuentres la hecatombe total, en primer lugar, acercarte a ellos y saludar con cariño. Que si en vez de gritarles los saludas con cariño, cualquier cosa que estén haciendo mal, evidentemente van a modificar su conducta, porque el cariño cambia todo, ¿no? Además, pobre tu mujer, que encima se dio los gritos cuando estaba bancándose a los críos desde hace rato y nada. Bueno, nada, que estuvimos conversando sobre la presencia de Dios en un momento que puede ser agudo como ese. Pero bueno, vos tendrás montones de circunstancias en las que descubrís que hay que profundizar en la manera en que lo pones al Señor al lado tuyo cuando hay un problema en el trabajo con alguno de tus colaboradores que no está entendiendo algo o que tal vez ya se lo explicaste varias veces y no te estaría haciendo caso y tenés que volver a hacerlo tratando de que sea eficaz la conversación y por ahí hay que pensarla y nada, y decirle al Señor, que estés acá, que me ayudes, que tenga paciencia, que vuelva a considerar que estás conmigo y que vuelva a considerar que también estás en esta persona, bueno, que ahora en este ejemplo está haciendo las cosas mal. Hay otras veces en las que hay que celebrar. Esta mañana veía que va a haber una celebración, no está claro de acuerdo con el clima cuándo va a ser la celebración. Bueno, el día de la celebración de fin de año y de la Navidad de alguna manera, ¿no? Entre todos nosotros aquí porque trabajamos en este hospital. Va a estar el Señor con nosotros celebrando, vamos a estar ocupándonos de servir a los demás y que pasen un rato amable y vamos a estar pidiendo por ellos para que vivan la Navidad con su sentido cristiano del modo más profundo posible y que puedan replicar en sus casas la alegría y la paz que procuraremos que haya aquí. Es decir, Señor, ayúdanos como cristianos que somos, que por eso estamos acá reunidos, que nos empeñamos en rezar, en pedirte ayuda, en agradecerte, que lo podamos hacer en todo momento. Que en cada ambiente y en cada circunstancia en la que vayamos, te recibamos y te demos. Que sepamos meditar las palabras del Señor. ¿Te acordás aquella expresión del Evangelio que nos dice los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Bueno, que las palabras del Señor no pasen, que las palabras del Señor, por muy meditadas que están en nuestro corazón, sepamos dárselas a los demás, que sepamos sembrarlas, que las transmitamos con cariño, que vayan echando raíces y después creciendo en ramas y en frutos, que entonces cada una de nuestras acciones, de nuestras actitudes, lleven a los demás a decir, che, acá hay algo distinto. Esta persona trae algo diferente. Y sí, lo diferente es que lo llevamos al Señor en nosotros. Lo hemos acogido, le hemos dado lugar y le damos lugar cada vez más.
Señor, que cada vez te dé más lugar. Por ejemplo, que le dé más lugar en nuestros pensamientos, que habitualmente piense bien de los demás. Acordémonos que el primer lugar en donde están nuestras acciones y nuestras palabras es en nuestra cabeza. Por lo tanto, le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a pensar como pensaba Jesús. Jesús pensaba bien de la gente. Si nos empeñamos en pensar bien, el otro día otra persona me decía también, ¿por qué voy a dudar de los demás? Si no confío, no puedo moverme, decía, ¿no? La verdad es que yo en ese momento tenía delante a otra persona que me era más así sospechosa, y entonces decía, tiene razón, pero a mí me cuesta un montón confiar en este otro que sé que de vez en cuando no se porta adecuadamente y, en fin, ¿verdad? Pero te insisto, porque como tengo yo en la cabeza, hay que darle vueltas a cómo pienso de los demás. Si pienso bien, finalmente voy a juzgar bien y voy a actuar bien. Y por lo tanto, voy a permitir que reine en mi vida, en mi conversación y en lo que finalmente haga, pues el Espíritu de Jesús. Aún a riesgo, porque a veces podrá suceder, de que yo pierda algo. Es verdad que a Jesús lo maltrataron, ¿verdad? Todos lo sabemos muy bien. Bueno, entre otras cosas, por no irnos a la pasión, es verdad que Jesús tuvo que huir en brazos de la Virgen y bajo la dirección de San José. Puede ser que nosotros en alguna circunstancia de nuestra vida, discúlpame, en alguna circunstancia de nuestra vida, bueno, tengamos que retraernos, tendremos que callarnos, tendremos que sufrir alguna incomodidad o algún desprecio, alguna injusticia, incluso a veces alguna injusticia más grande, porque no todos son igualmente buenos en esta vida. Pero lo que no es bueno es que pensemos mal. Tampoco es bueno que seamos inocentes tontamente, o mejor dicho, tontamente inocentes. Y si nos damos cuenta que hay alguien que va a hacernos un mal, tenemos que saber esquivar ese mal. Tenemos que saber prevenirnos y defendernos. O tenemos que saber defender al prójimo que vemos que va a sufrir un mal. Pero esto no quiere decir pensar mal, esto quiere decir tener los ojos abiertos. Como por otro lado también los tuvo Jesús en tantas oportunidades. Los tuvo cuando corrigió a los fariseos y a los saduceos, los tuvo cuando hizo un látigo de cuerdas y echó a los que comerciaban en el templo, los tuvo cuando corrigió a los apóstoles, que cada 2 por 3 se mandaban alguna y tenían ideas poco felices, y entonces también los corregía, ¿no? No estoy diciendo que pensar bien sea dejarse, ¿no?, tontamente aprovechar por otros que nos damos cuenta que nos van a hacer el mal. Pero sí tener una actitud positiva frente a las cosas, aun cuando en alguna circunstancia nos demos cuenta que algo... ¿Por qué? ¿Por qué pensar bien? Porque generalmente cuando pensamos bien y nos disponemos bien, eso solo ayuda a cambiar al otro. El otro día presencié en la calle, adelante mío, un fulano cerró a otro. No, en realidad, perdón, mentira. Bueno, sí, yo no vi todo. Entonces un fulano cerró a otro, se bajó del auto y se le fue a la ventanilla y le empezó a decir, yo no sé qué había pasado antes, digamos, ¿no? Pero le empezó a decir de todo. Le gritaba, se veía ahí, un camión atrás mío empezó a tocar la bocina. El que estaba dentro del auto bajó la ventanilla, se sacó los anteojos y lo miró con calma. No, tampoco escuchábamos qué decía, pero lo miró se ve que con calma. ¿Por qué? Porque la no calma hubiera sido, abro la puerta abajo y empezamos a las piñas, digamos, ¿no? Finalmente, el que gritó, el que se había bajado, había interrumpido, es verdad que escuchó la bocina del camionero, pero se terminó yendo. O sea, la actitud de alguien que es pacífico, bueno, frente a alguien que estaba enojado con él, vas a saber por qué, terminó dando por resultado que no hubo piña, no hubo peor
una situación peor. Siempre que actuamos en paz, ayudamos a que los demás bajen y si tienen motivos de guerra, pues mejoren y vayan en paz. Entonces también le pedimos al Señor que nos ayude a estar en su presencia de manera tal que reaccionemos en paz, que actuemos con paz, que pensemos bien, que traigamos el bien que trajo Jesús, que por haberlo acogido en nuestra oración, cuando nos levantamos temprano y antes de irnos a dormir y en algún momento del día, al tenerlo con nosotros, eso haga que tengamos su fuerza divina, su paz para dar a los demás. Y eso sembrará paz. Insisto, aunque alguna vez pasemos por el riesgo de que se aprovechen un poco y que alguna vez estará bueno también que si sufrimos sepamos decirle, bueno Señor, vos también padeciste esto y entonces te lo ofrezco. Y eso también tendrá mucho fruto, porque habrá cambiado algo que es malo en algo bueno, en una ofrenda al cielo, a nuestro Señor. Muy bien, y por último, referirnos a acoger a Jesús de vuelta, porque algo mencionamos en la meditación anterior, en el que es más débil. Acoger en el que no tiene nada. Incluso acoger a Jesús en el ignorante. Tal vez en el ignorante religioso. Yo pienso que podemos pedirle al Señor que nos ayude a encontrar a alguien que no sepa nada de la Navidad, al que le podamos explicar con cariño qué es la Navidad. Y habremos hecho esta Navidad algo maravilloso. Porque tal vez nosotros en algún momento tengamos la actitud o hayamos tenido la actitud de ¿cómo puede ser que la gente no sepa? ¿Cómo puede ser que...? Bueno, es que hay gente que no sabe nada. El otro día hice un casamiento de dos personas cristianas que no son muy practicantes. Los ayudé a preparar, además de otro del párroco, yo los casé, pero el párroco de la parroquia donde se casaron los preparó incluso con más tiempo que yo. Y entonces finalmente hicimos un casamiento con misa. Y al terminar la misa, una misa en la que casi nadie contestaba, una misa en la que la gente participaba estando ahí, no, evidentemente no eran habitués, no tenían mucha práctica cristiana. Y entonces me puse a hablar finalmente con las personas que había ido a tocar el violín y no me acuerdo qué otro instrumento, una pareja. Y entonces volví a comprobar, me dijo, no, hay muchos casamientos. Lo que no hay son casamientos así como usted, con lo que usted celebró, que tampoco tenía muy claro la chica qué era lo que había celebrado. Bueno, la misa, sí. Pero la gente se está casando. Vienen unos amigos, hacen una celebración, paganas. O sea, yo no se lo dije así, pero ahora, no es que no, me parecía que la gente se iba a vivir junta y listo. No, hay celebraciones de casamientos con ritos paganos. Ahora, frente a esto, cabe que nosotros nos enojemos, critiquemos, pensemos qué barbaridad, cómo puede ser, no sé qué, o nos propongamos, ¿no puedo yo explicarle un poquito algo a alguien para que catequice a alguien y mejore las cosas? Y vuelva a estar Dios más presente, porque de un modo muy veloz ha desaparecido de nuestra sociedad. Bueno, entonces, y con esto termino, que en el tener presencia de Dios pensemos bien, y que si descubrimos que hay cosas que son tristes, la verdad que es muy triste esto, ¿no? Que se van pululando los ritos paganos de gente que se casa. No sé qué es peor, si que la gente ni se case o que se case con ritos paganos. Lo mejor de todo está claro, que es que la catequicemos, que hablemos de Jesús, que los traigamos de vuelta a Dios. Efectivamente, había
Perdón, me estaba dejando de decir que hablando con otra persona aquí en el hospital, me dijo, no, sí, yo me casé hace poco. Lo que pasa es que como no, en este momento no voy a misa, no rezo, no hago nada, era una persona bautizada, bueno, preferí casarme y nada, me refirió lo mismo, ¿no? Vinieron unos amigos e hicieron una celebración. Bueno, listo, confirmé lo que los otros me habían contado. Naturalmente, no me enojé. Naturalmente, pienso lo que te estoy transmitiendo. Che, hablemos más de Jesús. Catequicemos más. Llevemos más a Jesús en nuestras vidas y en nuestras acciones, para que Jesús de a poco, o rápido, como el Señor quiera, vuelva a reinar en más corazones, con el deseo de que reinen todos, porque para eso vino. Se hizo niño para reinar en todos los corazones. Que nuestra Madre, la Virgen, que lo trajo al mundo, lo llevó en su seno y lo dio a luz, pues ayude a que cada vez lo tengamos más nosotros en nuestras vidas y que como ella nos lo dio y lo compartió, que queramos compartirlo con todos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.